¿Alguna vez has amado en silencio, tanto que cada palabra no dicha ardía como un condimento fuerte al fondo de la garganta? Y si te dijera que existe un tipo de amor que no puede tocarse, pero que puede sentirse en el aroma de un pan recién horneado, en el vapor de un caldo que embriaga el alma, o en el calor de una cocina donde una mujer cocina su dolor cada día. Y si te dijera que hay sabores que nacen de un corazón roto, y que cada plato servido puede ser un grito de añoranza, un beso ahogado o un recuerdo que se niega a morir. Esta historia no es solo sobre un amor prohibido, es sobre una mujer que nació con el don de transformar sentimientos en comida y que, impedida de vivir el amor de su vida, aprendió a alimentar al mundo con todo lo que no pudo vivir, pero hasta quien ama en silencio tiene un límite, y lo que arde dentro de ella puede, algún día, incendiar todo a su alrededor. En los próximos minutos, vas a entrar en una casa donde las paredes huelen a secreto, donde la tradición pesa más que la libertad, y donde el amor verdadero puede esconderse detrás de un simple plato de frijoles. Vas a descubrir por qué a veces amar en silencio es más cruel que odiar en voz alta. Y quizás, al final, entiendas que el corazón, cuando hierve, siempre encuentra una forma de desbordarse. Sí, alguna vez amaste a alguien en secreto. Si ya viviste algo que solo podías contar con los ojos, entonces esta historia es para ti. Pero antes de empezar, quiero invitarte a algo. Escribe en los comentarios: "Yo creo en el amor". Esa frase es más que un comentario, es un compromiso emocional. Es tu forma de decir que estás listo para sentir esta historia hasta el final. Y si esta introducción ya tocó algo dentro de ti, deja tu like ahora. Cuando lo haces, ayudas a que esta historia llegue a otras personas que también necesitan sentir algo verdadero, algo que caliente el corazón o que lo haga doler, pero de una forma hermosa. Tú formas parte de una comunidad que cree que el amor, e incluso cuando es prohibido, o incluso cuando está oculto, aún tiene el poder de transformar. Suscríbete al canal, porque cada semana nos encontramos aquí para vivir juntos historias que casi nadie se atreve a contar, y cada vez que regreses, será como abrir un nuevo capítulo de tu propio corazón. Ahora, cierra los ojos por un instante, respira profundo, deja todo afuera, porque la historia que está a punto de comenzar va a sazonar tu alma con el sabor más inolvidable que existe, el del amor que no pudo vivirse. Ella nació entre cucharas de madera, ollas de cobre y recetas antiguas garabateadas en cuadernos amarillentos por el tiempo. Su nombre era Isabela, la hija menor de una familia marcada por una regla cruel pero inquebrantable. La hija menor nunca podría casarse. La tradición decía que era deber de la última hija cuidar a la madre hasta su muerte, un deber que sonaba a prisión, e incluso cuando se decía con voz dulce. Mientras sus hermanas crecían soñando con vestidos de novia, Isabela aprendía a coser silencios. Mientras ellas se enamoraban, Isabela descubría cómo preparar el condimento exacto para curar un corazón roto. El suyo, la madre, doña Eulalia, era una mujer rígida. Su mirada mandaba a callar, su palabra, una sentencia. Decía que aquello era honor, respeto, obediencia, pero en el fondo había miedo, miedo a perder el control, miedo a ser olvidada. Y fue en ese ambiente sofocado, con olor a caldo caliente y rencores guardados, que Isabela creció. Fue en una tarde de septiembre, cuando el sol doraba las ventanas de la hacienda, y ella lo vio por primera vez. Mateo venía a entregar un saco de harina al almacén de la cocina. Un simple proveedor, un joven de botas polvorientas, manos fuertes y ojos que no bajaban la mirada ante nadie. Pero cuando miró a Isabela, algo diferente ocurrió. Ninguno de los dos dijo una palabra, pero su silencio sabía a pimienta y azúcar al mismo tiempo. Y en ese instante, sin saberlo, ella, que nunca podría amar, se enamoró. Volvió al interior con las piernas temblando y las manos sudorosas, como si hubiese cometido un pecado solo por haber sentido algo. Y esa noche, al preparar el pan de hierbas que tanto le gustaba a su madre, algo extraño sucedió. Doña Eulalia dio el primer bocado y lloró, sin saber por qué. Lloró como si alguien hubiera abierto un cajón olvidado dentro de ella. El pan estaba perfecto, pero había tristeza horneándose dentro de él. Aquella madrugada, Isabela lo comprendió, todo lo que ella sentía. Salía en la comida, y si no podía hablar,
Quizás podía cocinar. Tal vez, entre masas y caldos, podría dejar escapar un poco de lo que hervía en su pecho. En los días siguientes, Mateo volvió, siempre con alguna excusa para aparecer, 1 kilo de arroz que faltaba, una entrega equivocada, un pedido adicional, e Isabela, con las manos ocupadas y el corazón expuesto, fingía no notarlo, pero cada vez que él aparecía, el sabor de las recetas cambiaba, los frijoles adquirían un perfume de romero, el bizcocho crecía más alto, y los empleados, sin saber por qué, sonreían más después de las comidas. El amor, aunque prohibido, comenzaba a colarse entre las ollas, como un vapor dulce y peligroso, pero nada permanece oculto por mucho tiempo en una casa donde los ojos ven más allá de lo visible, y doña Eulalia empezó a sentir que algo andaba mal en el condimento, en aquella casa donde el amor era una herejía susurrada. Isabela encontró en la cocina el único espacio donde podía respirar. Era allí, entre calderos y hierbas secas colgadas del techo, donde permitía que su corazón hablara no con palabras, sino con sabores. Cada receta se convertía en un poema no escrito, un suspiro ahogado, un beso imaginado, y a medida que sus sentimientos por Mateo crecían, también crecían las capas de significados ocultas en cada plato. Una mañana, al preparar un dulce de higo con flor de azahar, dejó caer una lágrima sobre el almíbar burbujeante. Pensaba en él, en su sonrisa ladeada, en sus manos encallecidas, en la forma en que pronunciaba su nombre con una S casi susurrada. El dulce quedó más espeso, más intenso, y cuando su hermana mayor, Clara, lo probó, sus ojos se llenaron de lágrimas sin saber por qué. «¿Sabe a nostalgia?», murmuró, confundida. Era eso. Isabela se había convertido en una hechicera del paladar, una alquimista de la emoción. Su amor, que no podía ser dicho, ahora era sentido por quienes comían, pero como toda magia, tenía un precio. Mateo seguía viniendo, y cada visita suya hacía que el mundo interior de Isabela girara más rápido, más ardiente, más peligroso. Aún no habían intercambiado palabras sobre lo que sentían, pero las miradas. Las miradas gritaban, y cuando sus manos se rozaron por accidente sobre un saco de arroz, el tiempo se detuvo, solo por un segundo, pero lo suficiente para que el universo lo registrara. Había un amor creciendo donde no debía. Esa noche, Isabela preparó un guisado de carne con vino y canela. Era una receta antigua, enseñada por su abuela, que decía que aquel plato solo debía prepararse cuando el corazón estuviera demasiado lleno, y el de Isabela rebosaba. Mientras removía el caldo, repetía mentalmente su nombre: Mateo, Mateo, Mateo. Cada vuelta, una súplica; cada especia, una confesión. Cuando todos se sentaron a la mesa, algo extraño ocurrió. El silencio habitual fue roto por risas, conversaciones, sonrisas tímidas. Incluso doña Eulalia, siempre tan contenida, comentó que se sentía liviana. La comida, con su hechizo dulce y melancólico, había ablandado hasta los corazones más duros. Pero esto era solo el comienzo, porque lo que Isabela aún no sabía era que, afuera, los ojos del mundo también estaban atentos, y que, para una mujer como ella, en una casa como aquella, amar en silencio era el único crimen imperdonable. El día siguiente amaneció tibio, como si la naturaleza presintiera que algo importante estaba a punto de suceder. Las nubes paseaban despacio por el cielo, y el viento traía consigo el perfume de las flores silvestres, y un leve aroma a peligro. Isabela pasó el día en silencio, con pasos ligeros, la mirada distante, las manos inquietas. Ya había tomado su decisión. Al atardecer, cuando el sol comenzó a deslizarse sobre las tejas de la casa y la sombra de los árboles se alargaba como suspiros en el suelo, se puso el vestido beige de lino que le había regalado su abuela. Era simple, pero tenía historia. Y ese día, vestía también un gesto de valentía. Salió sin ser vista, por la puerta trasera, con el corazón galopando dentro del pecho. El camino hasta el molino era estrecho y bordeado de arbustos. Era allí, en ese sendero entre el mundo real y lo imposible, donde Isabela se sentía viva, como si cada paso fuera una carta rota del destino que ella misma estaba reescribiendo. El viejo molino, abandonado desde hacía años, parecía aún respirar recuerdos. Las paredes desgastadas por la lluvia
la puerta entreabierta, las tablas crujiendo bajo los pies, todo susurraba historias olvidadas, y allí, recostado en la ventana rota, con el sol poniente besando su rostro, estaba él, Mateo. Isabela se detuvo un instante. Todo el mundo pareció detenerse. Él la miró como si la viera por primera vez. Y, por fin, sonrió. No era una sonrisa cualquiera. Era el tipo de sonrisa que pide perdón y agradece al mismo tiempo. Que confiesa sin hablar. Que ama sin exigir. Ella dio un paso más, y otro, hasta que estuvieron tan cerca que podían oír la respiración del otro. Y entonces, él la tocó, la yema de sus dedos en su rostro, como quien acaricia una llama, e Isabela cerró los ojos. ¿Viniste?, susurró él. Ya no podía no venir, respondió ella. El abrazo fue inevitable, lento, profundo, lleno de cosas que no habían sido dichas, pero que vivían entre ellos desde hacía demasiado tiempo. Permanecieron allí, sentados sobre el piso de madera, durante horas, hablando poco, sintiendo mucho. Mateo contó que le habían prohibido volver, que hombres de la hacienda lo habían amenazado, pero que no lograba olvidarla. No después del sabor de aquel pastel, no después del calor que sentía solo con pensar en ella. Isabela habló de los castigos, del alejamiento de la cocina, del dolor de la ausencia, y de cómo sus sentimientos se derramaban en las recetas, como lágrimas en caldos, como suspiros en masas dulces. Tú cocinas amor, Isabela, dijo él, y todo el mundo lo siente, incluso tu madre, y quizás eso es lo que más teme. Ella bajó la cabeza, sabía que no tenían futuro, pero en ese instante, dentro del molino, no pensaba en el después, solo quería el ahora. Al despedirse, él sostuvo su mano con firmeza. ¿Mañana, a esta misma hora? Sí, respondió ella, sin dudar, y esa noche, al regresar a casa, con los pies sucios de tierra y el corazón limpio de miedo, Isabela sabía, todo había cambiado, aunque el mundo aún fingiera que no. Volvió a la cocina, preparó un té de jazmín y miel, y, mientras bebía lentamente, sintió que dentro de ella algo empezaba a hervir de nuevo, pero esta vez no era dolor, era vida. A la mañana siguiente, Isabela despertó antes que cantaran los gallos, pero no por obligación. Era como si su propio cuerpo ya no pudiera descansar ante lo que su corazón comenzaba a saborear. Libertad, aunque fuera pequeña, escondida, y con hora marcada en el molino. Aún así, era libertad, el aroma del amor vivido, aunque solo por instantes lo cambiaba todo. El aire parecía más liviano, la luz más dorada. Hasta el polvo que danzaba entre los haces del sol parecía sonreír. Y ese día, por primera vez desde el castigo, a Isabela le permitieron volver a entrar en la cocina, tal vez por vigilancia, tal vez por compasión, tal vez por miedo a que se apagara del todo, pero para ella, aquello era un regalo y un riesgo. Al tocar los utensilios, sintió que los dedos le temblaban, no por debilidad, sino por emoción. El lugar donde siempre callaba, ahora era donde renacía. Preparó un plato simple, arroz con especias y almendras doradas, pero dentro de él, depositó un secreto, el sabor de lo que es ser libre, aunque solo por una tarde, aunque solo por un beso guardado en el molino. Cuando todos probaron, la casa se silenció. No era tristeza, ni alegría, era un silencio reverente, el mismo que se hace en los velorios o en las iglesias. La madre observó desde lejos, sintió algo vibrar en el alma, y no le gustó. Isabela lo notó, y entendió que cada paso hacia la libertad despertaba más el furor de la prisión. Al caer la tarde, se puso el mismo vestido del día anterior, y se dirigió, una vez más, al molino. Mateo ya la esperaba, con las manos sucias de tierra y los ojos más brillantes que el cielo encendido. Pensé que no vendrías, dijo él. Si no venía, no vivía, respondió ella. Y allí, bajo el techo de madera carcomida, se besaron por primera vez. No fue urgente, fue profundo, como si ambos intentaran memorizar el sabor del otro por si nunca más pudieran encontrarse. Estuvieron juntos casi 2 horas, tendidos entre haces de paja, él contándole sus sueños de tener un pedacito de tierra y una casa pequeña con ventanas azules, ella compartiendo las recetas que aún quería inventar, hechas con flores, silencio y pasión. Pero al regresar, ya con el cielo oscuro y los pies apurados sobre las piedras del patio,
encontró la puerta de la cocina abierta, y a doña Eulalia, sentada en su silla de mimbre, con un libro en el regazo y los ojos encendidos. ¿A dónde fuiste, Isabela?, preguntó, sin levantar la vista. Fui al huerto, mintió, otra vez. ¿De noche? ¿Con ese vestido? La mentira era frágil, tan frágil como el tiempo que aún le quedaba a ese amor prohibido. Esa noche, Isabela no durmió, ni comió, ni rezó, solo escribió. Escribió una nueva receta al final de su cuaderno, con letra temblorosa, tarta de libertad con relleno de riesgo. Ingredientes: un amor escondido, 2 manos temblorosas, 3 encuentros robados y una pizca de valentía. Modo de preparación: mezclar todo y llevar al fuego del propio alma, dejar hervir y rogar que no se queme. A la mañana siguiente, Isabela despertó con una inquietud extraña. Era como si cada célula de su cuerpo susurrara que algo estaba por suceder, algo que podría cambiarlo todo. El cielo estaba demasiado claro, el aire demasiado quieto. Hasta el canto de los pájaros parecía ensayado, como en la víspera de una tormenta. Bajó a la cocina, decidida a transformar lo que sentía en sabor. Iba a preparar algo inédito, que pudiera atravesar el alma de quien lo probara, sin que nadie sospechara el verdadero origen de ese gusto. Una receta de amor, camuflada en simplicidad. Eligió hacer un guiso de cordero con lavanda y vino tinto. Era una combinación inusual, dulce y salvaje, como lo que ella y Mateo vivían en el molino. Mientras picaba los vegetales, recordaba el roce de él, las manos grandes, pero delicadas, la forma en que decía su nombre con la boca rozando la comisura del oído, como si rezara. Cada cucharada de caldo la probaba con los ojos cerrados, como si el amor estuviera allí, disuelto entre la sal y la nostalgia. Pero lo que Isabela no sabía es que esa receta no solo iba a emocionar, iba a revelar. A la hora del almuerzo, la mesa fue servida como siempre. La familia se sentó. Clara, la hermana del medio, sirvió los platos con prisa, como si el mundo tuviera algo mejor que ofrecer que ese momento. Doña Eulalia fue la última en servirse. La cuchara se hundió en el guiso, llegó a su boca y se detuvo. La respiración se volvió más lenta, los ojos fijos en el plato. Luego se desviaron hacia Isabela como si algo dentro de ella hubiera reconocido ese sabor. No dijo una palabra, pero todos notaron el malestar, la tensión silenciosa entre madre e hija, como una cuerda demasiado tensa, a punto de romperse. En medio de la comida, Clara soltó el cubierto. Este condimento sabe a noche escondida. Todos la miraron. ¿Cómo así?, preguntó la tía que vivía con ellas. No sé explicarlo. Es como si hubiera sido hecho por alguien que pasó la madrugada viviendo algo que no debía. Isabela se sonrojó, ya no había forma de ocultarlo, y en ese instante, la certeza se esparció por la mesa como un veneno invisible. Algo estaba pasando. Esa misma tarde, la cocina fue cerrada con llave. Doña Eulalia guardó las llaves y anunció: a partir de hoy, nadie más cocina en esta casa sin mi permiso. La comida será preparada por las criadas. Y Isabela tiene prohibido entrar aquí. La sentencia fue dada sin gritos, pero dolió como un latigazo. Isabela retrocedió, el alma gritó en silencio, y el corazón comenzó a desmoronarse como pan viejo. Pero cuando se ama con todo el cuerpo, no hay puerta que logre contener lo que se derrama desde adentro. Esa noche, Isabela fue hasta el cuaderno de recetas escondido en su baúl. Lo abrió en la última página, y con un lápiz de carbón, escribió solo una frase: y si ella cerró la cocina, entonces yo cocino en el mundo. Mateo la esperaba, aunque no lo supiera, aunque no pudiera. Y había algo en Isabela que empezaba a comprender: el amor, cuando se asfixia demasiado, no muere, estalla. Aquella noche, el cielo parecía distinto. Las estrellas estaban más cercanas, como si quisieran observar de cerca lo que iba a suceder. Isabela sabía que ese sería el punto sin retorno. La cocina estaba cerrada con llave, la casa en silencio, y el cuaderno de recetas apretado contra su pecho. La tía, como un corazón desesperado, miró por la ventana de su cuarto, que daba a la parte trasera de la hacienda. Allá lejos, como un recuerdo vivo, el camino que llevaba al molino se extendía, bajo la luz pálida de la luna. Y Mateo lo sabía, estaría allí, porque solo un amor verdadero tiene el coraje de esperar.
Aun sin certeza alguna, se vistió despacio, como quien se despide de una vida entera. Tomó un pequeño paquete, el pedazo de tarta de lavanda, que había escondido antes del castigo, y salió sin hacer ruido. Cada paso era un latido en el pecho, cada hoja que crujía en el suelo parecía gritar. Pero ella seguía. Al llegar al molino, lo vio sentado, con la espalda apoyada en la pared de piedra y la mirada perdida en el vacío. Pero en cuanto la vio, se levantó de un salto, como si el propio cuerpo supiera que allí venía la salvación. «Viniste», dijo él, con la voz quebrada. «No sé por cuánto tiempo más podré venir, pero mientras pueda, vendré». Ella le entregó el paquete. Mateo lo abrió y rió, emocionado. Incluso en medio del dolor, «Cocinas esperanza». Se sentaron lado a lado, compartiendo el silencio y la tarta. Y fue allí, entre bocados pequeños y miradas largas, donde comenzaron a hacer planes. Planes que no podían decirse en voz alta durante el día. Planes que solo podían nacer en la oscuridad cómplice de la noche. Mateo quería llevársela, lejos de la casa, de la madre, de la tradición. Tenía un primo en una ciudad lejana, donde nadie los conocía. Allí, él podría trabajar en el campo, ella, tal vez, abrir una pequeña tienda. O enseñar recetas, empezar de nuevo, empezar de verdad. Isabela no respondió de inmediato. Dentro de ella había tanto miedo como amor, pero cuando él tomó su mano y la llevó hasta su pecho, donde el corazón latía desbocado, ella comprendió, la vida que llevaba no era vida, era espera, era prisión con aroma a comida caliente. «Dame 2 días», pidió ella. «¿Necesito preparar algo antes de irme?». Mateo quiso preguntar, pero no lo hizo, y allí sellaron un acuerdo invisible, un amor que elegiría el riesgo en lugar de la resignación. Isabela volvió antes del amanecer, la casa aún dormía, y al día siguiente, le pidió a su madre preparar una última comida. Alegó que quería redimirse, demostrar que aún podía obedecer. Doña Eulalia, desconfiada, la aceptó, pero la miró a los ojos con una frase helada. «Cuidado con lo que pongas en esa olla, niña, porque si llego a sentir sabor a libertad, te encierro hasta que se te queme el alma». Isabela sonrió con los labios, pero por dentro ya estaba lejos. Esa tarde prepararía la comida más importante de su vida, no un plato cualquiera, sino una despedida, un ritual silencioso de amor y huida. Y en el fondo de la masa de la tarta que serviría esa noche, mezclaría aquello que solo quien ama sabe dosificar, la dulzura de la esperanza y la levadura del coraje. El día comenzó con un silencio ceremonial. Isabela despertó con la certeza de que ese sería su último día en aquella casa, al menos como hija obediente, como cocinera silenciada, como mujer sin voz. No temblaba, ni lloraba, estaba serena como la superficie de un agua a punto de hervir. Sabía que no podía cometer errores, cada gesto sería observado, cada movimiento sospechoso, pero también sabía que aquello que llevaba en el pecho ya no cabía más dentro de sí. Era necesario derramarlo, aunque fuera en forma de comida. Al entrar en la cocina, sintió algo extraño, en vez de dolor, sintió poder. Ese lugar, que tantas veces fue prisión, ahora sería el escenario de su libertad. La madera del mostrador, las ollas de barro, la estufa de leña, todo parecía reconocer el momento. Como si las cosas allí supieran, era la última cena. La receta, una tarta salada de papas, hierbas frescas, queso ahumado y pimienta negra. Una mezcla simple a primera vista, pero llena de símbolos. Las papas representaban la tierra, el origen, la casa. El queso ahumado, el pasado, con su sabor marcado. Y la pimienta. La pimienta era el grito. Isabela cortaba, mezclaba y amasaba como quien escribe cartas de despedida. Cada ingrediente, elegido con cuidado. Cada capa, un mensaje. En el fondo de la masa, antes de sellar la tarta, escondió un pequeño papel doblado, en 7 partes, envuelto en una hoja de laurel y cubierto por una fina capa de clara de huevo. En el papel, una única frase: «El amor no es rebeldía, rebeldía es vivir sin él». Mientras el horno crepitaba, la casa seguía con su ritmo falso de normalidad. Doña Eulalia cosía a la sombra. Clara leía en la galería. La tía preparaba la mesa como cualquier otro día, pero todo estaba a punto de cambiar. Cuando la tarta estuvo lista, el aroma invadió los cuartos con una fuerza inusual. Era como si el aire se volviera más denso,
como si cada partícula cargara una historia no contada. La mesa fue puesta con platos de porcelana, cubiertos de plata, servilletas bordadas. Todos se sentaron. Isabela sirvió con la elegancia de una princesa y la frialdad de quien va al sacrificio. Cada porción era distribuida como bendición y sentencia al mismo tiempo. El primero en probar fue el tío, que soltó un leve murmullo. ¿Qué sabor es este? Después Clara. ¿Sabe a final o comienzo? No sé decir. Doña Eulalia, como siempre, fue la última. Llevó el tenedor a la boca, masticó lentamente. Por un segundo, cerró los ojos, y al abrirlos, algo en ellos había cambiado. No era rabia, era miedo. Ella sabía. ¿Qué pusiste aquí, Isabela? Susurró, pero había veneno en su voz. Solo lo que siempre pongo. Mamá, respondió ella, firme. Amor y verdad. Un silencio atravesó la mesa. Nadie se atrevió a moverse. Pero Isabela sabía. Había dicho todo lo que necesitaba, sin levantar la voz, sin romper nada. La cena terminó en tensión y silencio. Esa noche, Isabela no durmió. Se vistió con un chal antiguo de la abuela, colocó un trozo de la tarta en una bolsita de tela y bajó las escaleras como quien cruza un portal. En el bolsillo, llevaba el cuaderno de recetas, y en el corazón, un plan sellado en aroma de horno caliente. Mateo la esperaba. Solo necesitaba atravesar la noche, y entonces, por fin, el amor dejaría de esconderse en los platos, para vivirse con las manos libres. La noche estaba espesa como melaza oscura, el cielo, cargado, el aire, denso, como si el tiempo contuviera la respiración. Isabela bajó los escalones de madera con la ligereza de quien ya no pertenece a ese suelo. Cada paso era un latido del corazón contra el mundo. Descalza, para no hacer ruido. Vestida con el chal de lana de la abuela, el mismo que usaba cuando enfermaba y necesitaba consuelo. Llevaba consigo solo lo esencial, el cuaderno de recetas, o el pequeño bulto con la última porción de tarta, y el nombre de él susurrando, por dentro como una oración, de Mateo, Mateo, Mateo. La verja trasera crujía, como si intentara alertar a alguien, pero nadie escuchó, o no quiso escuchar. El camino hacia el molino estaba más oscuro que nunca. Los árboles parecían tocar el cielo. Los grillos callaron, y el silencio gritó. Pero Isabela no dudó, porque hay momentos en que el miedo cede lugar a la fe. Y allí, en esa noche sin luna, todo lo que ella cargaba era fe. Fe en el amor, fe en el renacer, fe en que, finalmente, podría ser entera. Al llegar al molino, vio la lámpara encendida. La luz amarillenta se filtraba por la ventana rota, como un faro, en medio de la tormenta de la vida. Mateo estaba allí, arrodillado junto a una mochila de cuero, como quien se prepara para partir, pero aún espera una señal. Al verla, se levantó de un salto, pero no corrió hacia ella. Esperó, y Isabela, al cruzar la puerta, sintió como si el mundo entero se detuviera. No dijeron nada al principio, solo se miraron y se reconocieron. Y entonces ella habló. Traje tu tarta y mis recetas, traje mis secretos, traje todo lo que me queda cuando el mundo intenta quitarme lo que tengo. Mateo sonrió y se acercó, despacio. ¿Y tú? Yo también, respondió ella. Yo me traje. Se abrazaron allí mismo, entre la paja seca y las migas del tiempo. Mateo le mostró la carta que había escrito, doblada en 4, escondida en el bolsillo. Si vienes, partimos. Si no vienes, muero intentando olvidar. Isabela no quiso leerla. Ya lo sabía. Con los dedos entrelazados, comenzaron a planear la partida. En la madrugada siguiente, tomarían el camino trasero de la hacienda, cruzarían el campo viejo, atravesarían el puente de madera y seguirían hasta el pueblo donde Mateo había dejado 2 caballos esperando. Pero el destino tiene oídos, y el amor, aunque en silencio, hace ruido en el corazón de quienes buscan controlar, porque en esa misma hora, de vuelta en la hacienda, doña Eulalia despertaba de un sueño inquietante, una pesadilla, una sensación extraña, y, al revisar el cuarto de Isabela, encontró la cama intacta y la ventana abierta. Entonces lo supo, su hija se había marchado, pero no lo dejaría así, porque para ciertas madres, perder el control duele más que perder el amor. El sol aún no había salido, pero el día ya comenzaba a sangrar. Doña Eulalia, al notar el cuarto vacío y la ventana abierta, no gritó, no lloró,
No rompió nada, solo se levantó con la calma asesina de quien ya sabía que ese momento llegaría, y que se había preparado para él. Fue hasta el armario de madera, abrió el cajón del fondo y sacó de allí una caja antigua de cuero. Dentro había cartas escritas por el padre de Isabela, fallecido hacía años, donde hablaba de honor, del apellido familiar, de cómo ninguna hija suya sería motivo de escarnio en las bocas del pueblo. Leyó una línea, luego otra, y entonces guardó todo. El padre de Isabela le había enseñado muchas recetas, pero la madre le había enseñado a sobrevivir. Aquella mañana, llamó a los 2 empleados más antiguos de la hacienda, hombres de confianza, hombres, sin preguntas. Quiero que encuentren a mi hija. Ha huido, está con un muchacho. Sean discretos, y tráiganla de vuelta, aunque sea en pedazos. Las palabras fueron dichas con un tono helado, y cuando Clara, la hermana del medio, escuchó todo desde la puerta entreabierta, se quedó pálida. Ella nunca había amado a alguien, nunca supo lo que era hervir por dentro, pero algo en esa sentencia de su madre dolió. Mientras tanto, Isabela y Mateo seguían por la senda del campo alto, los pies sucios de barro, las manos entrelazadas, el mundo finalmente lejos. Él había traído 2 caballos prestados de su primo, escondidos bajo el techado de un viejo corral abandonado. Montaron, siguieron el camino de tierra con el corazón liviano, y, aun sabiendo que estaban peligrosamente cerca de la hacienda, había en ellos la euforia de quienes creen que el amor es más grande que todo. En el camino, conversaban como nunca antes. ¿Qué es lo que más deseas?, preguntó él. Una casa con ventanas hacia el poniente, y una cocina donde pueda cocinar sin ser vigilada. Quiero hacer comida solo por alegría, sin dolor, sin castigo. ¿Y tú? Te quiero a ti, respondió, y quiero ver tu alma hervir, solo de amor. Rieron, se besaron, compartieron un trozo del pastel frío que ella había traído envuelto en un paño de lino. Pero en lo alto de la colina, 2 ojos los observaban desde lejos. Uno de los hombres, con un catalejo en la mano, ya los había localizado, y el otro descendía de vuelta para avisar a doña Eulalia: están en camino hacia la ciudad baja. La respuesta fue seca: atrápenla antes de que llegue. Si pone un pie en esa tierra, ya no tendré control, y ustedes saben lo que deben hacer. Esa noche, mientras Mateo e Isabela descansaban en un granero abandonado, ella preparó un pan dulce con canela y ralladura de naranja, usando una fogata improvisada. ¿Por qué cocinar ahora?, preguntó él, curioso. Porque cocinar es mi forma de decir: todavía estamos vivos, y el aroma de la masa cociéndose en la oscuridad era como un aviso al universo: el amor aún resiste. Pero afuera, 2 caballos se acercaban, con el sonido apagado de quienes no vienen a celebrar, sino a castigar. El aroma del pan dulce se esparcía por el granero como una bendición. La canela danzaba en el aire, mezclada con el humo de la fogata improvisada. Isabela sonreía, con las manos llenas de harina y la mirada liviana por primera vez en mucho tiempo. Mateo la observaba en silencio. Era una escena que él quería guardar para siempre. La mujer que amaba, cocinando en medio de la nada, sonriendo como si el mundo finalmente hubiera dejado de doler. Pero el mundo nunca deja de doler por mucho tiempo. Entonces se oyó el primer sonido, una rama seca quebrándose a lo lejos, luego otra. Después, el ruido apagado de cascos pisando tierra mojada. Mateo se levantó de un salto, colocándose instintivamente frente a Isabela, el cuerpo en alerta, la respiración contenida. «¿Hay alguien ahí?», susurró, con los ojos barriendo la oscuridad. Isabela apagó la llama con un puñado de tierra y corrió hacia él. 2 hombres surgieron de las sombras, montados en caballos oscuros, rostros duros, ojos de piedra. Doña Eulalia mandó buscar a su hija, dijo el mayor, sin rodeos. La niña vuelve con nosotros. Ahora, Mateo apretó los puños, pero Isabela le sujetó la mano con fuerza. Por favor, déjennos en paz. Ya no somos de ella, ya no somos de esa casa. El más joven de los capataces bajó del caballo. No llevaba armas, solo el peso de la orden que traía. Esto no es una elección. Ella quiere a su hija de vuelta, y dijo que, si es necesario, sea atada. Isabela dio un paso atrás. No soy un animal, dijo con firmeza. No soy propiedad. Soy mujer, soy libre. El silencio que siguió era espeso,
del tipo que precede al trueno. Mateo entonces se interpuso entre ella y los hombres. Váyanse, dijo, o tendrán que pasar sobre mí. El capataz dudó, pero el otro, aún montado, dio la orden, atrápala. Mateo empujó a Isabela dentro del granero y la puerta se cerró con un estruendo. Adentro, ella temblaba, no de miedo, sino de rabia, de impotencia. Por una rendija en la madera, odió a Mateo luchando, no con puños, sino con resistencia. Ella no volverá, gritaba, no van a robarme lo único bueno que me dio esta vida. Pero eran dos, y él, uno solo. Pronto Mateo estaba en el suelo, el rostro sangrando, el pecho jadeando. Isabela entonces hizo lo impensable. Corrió hacia la fogata apagada, tomó la sartén donde se horneaba el pan, aún caliente, y salió como un huracán de amor y furia. Suéltenlo. La sartén voló contra la espalda del capataz más joven, que cayó por el impacto. El otro bajó del caballo. ¿También vas a luchar, niña? No, voy a terminar mi receta. Y si creen que pueden impedírmelo, van a probar el sabor de la desobediencia. Con el cuerpo erguido, el rostro manchado de ceniza y los ojos llenos de fuego, ella parecía otra, no la hija sumisa, no la cocinera tímida, sino una mujer completa, lista. Los capataces se miraron entre sí. Había algo en ella que asustaba más que la fuerza. Era fe, era ese tipo de valentía que no grita, que cocina. Y entonces, sin decir una palabra más, retrocedieron. Díganle a su patrona, dijo Mateo, levantándose con la ayuda de Isabela, que ha perdido, porque el amor que intentó sofocar ahora tiene sabor a libertad. Los hombres montaron sus caballos y se marcharon sin mirar atrás. Isabela cayó de rodillas. Mateo la sostuvo, y por un instante no hubo dolor, ni miedo, solo el sonido del pan quemado en la olla olvidada. La receta había sido interrumpida, pero el amor, no. La noche avanzaba despacio, como si supiera que aquel amor aún necesitaba tiempo para respirar. Mateo e Isabela estaban exhaustos, no solo por los cuerpos marcados por la huida y la lucha, sino por las emociones que habían sido estiradas hasta casi romperse. Dentro del granero, ahora en silencio, la fogata era solo un punto de brasa viva, pero bastaba, porque ellos también eran eso en ese instante, supervivientes aún en brasa, aún enteros. Isabela se sentó apoyada en la pared de madera, acercando el cuaderno de recetas que había protegido con tanto celo. Era más que hojas, era su alma cosida en letras torcidas y garabatos con olor a infancia. Mateo, recostado con la cabeza en su regazo, la miraba con ojos cansados pero llenos de admiración. «Luchaste por mí», susurró. «Luché por nosotros», corrigió ella, acariciando su cabello con delicadeza. «¿Y qué hay en ese cuaderno?» Al final, Isabela sonrió. No era una sonrisa liviana, era una sonrisa cargada de cosas no dichas, como quien guarda un secreto demasiado grande para caber en la boca. «¿Tiene recetas?» «Oh, claro, pero no solo eso. Cada plato que escribí aquí nació de un día específico, de un sentimiento, de una pérdida, de un deseo que no podía realizar». Pasó las páginas lentamente, mostrándole anotaciones manchadas de caldo, dibujos de hojas, frases sueltas. «Este de aquí», señaló, «es el pan de hierbas que hice cuando supe que te amaba. Y este fue el pastel que serví el día que creí haberte perdido. Aquí está la sopa que cociné para no gritar. Y aquí, la tarta que preparé cuando decidí huir». Mateo tocó el papel con los dedos como quien toca algo sagrado. «Esto es un diario. No, es un mapa que me guió fuera de la prisión, hacia dentro de mí misma». Y entonces, como si tomara una decisión definitiva, Isabela arrancó algunas páginas con cuidado y las dobló en pequeños rectángulos. Se los entregó a Mateo. «Guarda esto. Si algún día me pierdes, cocina una de estas recetas. Te recordarán quién eres tú y quién soy yo». Mateo tomó los papeles y los guardó en el bolsillo de la camisa, junto al pecho. «Nunca voy a perderte», dijo con firmeza, pero ambos sabían que el amor está hecho de promesas dichas en la noche y comprobadas a la luz del día. Isabela, entonces, escribió una receta más, allí, en la oscuridad, a mano alzada, sin borrador. Receta para no rendirse, un puñado de buenos recuerdos, 2 cucharadas de fe, 3 trozos de silencio compartido, 4 pizcas de coraje, y un beso largo al final.
Mézclalo todo con manos entrelazadas. Hornea con esperanza. Sirve con los ojos cerrados. Esa madrugada, durmieron abrazados, sin almohada, sin techo, pero con algo que nunca antes habían tenido, paz. Y aunque sabían que aún estaban en fuga, algo dentro de ellos comenzaba a cocinarse lentamente. No era miedo, ni rabia, era la semilla del futuro. El amanecer llegó como un susurro tímido, el cielo teñido de tonos anaranjados, y los pájaros volvían a cantar como si el mundo, por fin, les diera permiso de sentir alegría otra vez. Mateo despertó primero, observó a Isabela durmiendo, a su lado, con el cabello esparcido sobre el suelo de paja y los dedos aún firmemente entrelazados con los suyos. Ella dormía como quien por fin encontró descanso, pero también como quien todavía soñaba con una cocina sin puertas cerradas. Él la besó en la frente, despacio, con reverencia. «Ya estamos casi allí», susurró. «Solo un día más, y el mundo será otro». Isabela despertó en silencio. Abrió los ojos lentamente, y en ellos había un brillo nuevo, el tipo de brillo que nace después del dolor, el tipo de brillo de quien atravesó la noche y sobrevivió. «¿Vamos?», preguntó, sentándose. «Vamos». Con pasos lentos, salieron del granero y siguieron por el camino de tierra apisonada, oculto entre los árboles. En el camino, recogieron moras silvestres, se lavaron el rostro en un arroyo de aguas frías y compartieron un pan duro que aún quedaba de la noche anterior. Era poco, pero era suficiente, porque el amor, cuando es verdadero, transforma la escasez. En banquete, alrededor del mediodía, llegaron a lo alto de la colina que marcaba el fin de las tierras de la hacienda. Del otro lado comenzaba el pequeño y olvidado poblado donde vivía el primo de Mateo con su esposa y 3 hijos. Allí, nadie los conocía. Allí, Isabela no era la hija de doña Eulalia. Allí, ella era solo. Ella, la vista era sencilla, pero hermosa, de casas bajas, techos de barro, ropa secándose al viento y humos saliendo de las chimeneas. Un lugar donde la vida era dura, pero libre. Isabela apretó la mano de él con fuerza. «¿Aquí comienza nuestra historia de verdad?», preguntó. «Sí, pero solo si aún quieres escribirla conmigo». Ella miró el cuaderno de recetas arrugado, en su bolso de cuero, y entonces respondió: «Solo si me prometes dejarme quemar el pan de vez en cuando». Rieron. Al llegar a la casa del primo, fueron recibidos con sorpresa y desconfianza, pero bastó una tarde para que Isabela se adueñara de la pequeña cocina y del corazón de la esposa del primo, doña Elena, que pronto le ofreció abrigo a cambio de ayuda con los niños y las comidas. Mateo, por su parte, comenzó a trabajar con el primo en los cultivos, y así, el tiempo empezó a correr despacio. Días de sencillez, noches de silencio, pero todo sazonado con el nuevo condimento de la esperanza. Una mañana, Isabela preparó una pequeña feria con dulces hechos por ella misma, tartitas de miel con nuez, pancitos de hierbas, buñuelos con esencia de flor. Las mujeres del pueblo probaron y regresaron al día siguiente. «Nunca comí nada que hiciera calentar mi corazón», dijo una señora. «Tu comida me hace recordar cuando fui amada», comentó otra. Isabela sonreía. Sabía exactamente lo que sentían, porque en ella aún quedaba el dolor, pero ahora conocía el secreto. El dolor, cuando se mezcla con dulzura y valentía, se convierte en cura, y esa noche, al acostarse junto a Mateo bajo el techo sencillo de su nuevo hogar, le susurró: «Creo que, por fin, mis sabores están sirviendo al mundo, y ya no a mis prisiones». Él la abrazó, y allí, entre la cama de madera y el aroma de comida que aún perfumaba el aire, el amor fue servido, caliente, sincero, entero. Pero el mundo es redondo, y el pasado siempre encuentra la forma de volver a la mesa. El pueblo dormía tranquilo bajo el cielo de otoño. Las noches allí eran silenciosas, interrumpidas solo por el ulular de las lechuzas y el crujido de las maderas envejecidas por el tiempo. Pero en esa madrugada, algo diferente caminaba junto al viento, el olor del pasado y de la pólvora. Mateo dormía profundamente, con un brazo envuelto en la cintura de Isabela. Ella, sin embargo, no lograba cerrar los ojos. Un presentimiento crecía dentro de ella desde el atardecer como un pan que fermenta lento hasta desbordar el molde. Se levantó sin hacer ruido,
solo para revisar el cerrojo de la puerta. Colocó más leña en la chimenea y miró por la ventana. Nada, o mejor dicho, casi nada. Una silueta, lejana, demasiado inmóvil para ser casualidad. Volvió a la cama intentando convencerse de que era solo miedo. Pero en el fondo, lo sabía, doña Eulalia no había olvidado, ni perdonado. El día siguiente amaneció con cielo claro, como si quisiera engañar al destino. Isabela fue al mercado como de costumbre, llevaba consigo panecillos rellenos de queso y miel, los favoritos de los niños y pastelitos de nuez que la señora Amparo siempre compraba para su nieto enfermo. Vendió todo, o casi todo, pero lo que más la sorprendió no fueron las monedas, fue la voz. ¿Cuánto cuesta este pan? Ella se congeló, se giró despacio, y allí, entre los barriles de aceitunas y las frutas secas, estaba Clara, su hermana, del medio, con un vestido sencillo, el cabello recogido y el rostro menos arrogante de lo que Isabela recordaba. Clara, vine sola, se apresuró a decir. No digas nada, solo, necesitaba verte. Isabela dio un paso atrás. ¿Por qué? Porque mamá está preparando algo, y necesitas saberlo. Las dos se alejaron del mercado y se sentaron en un banco de piedra junto a la iglesia. Clara miraba al suelo, la voz temblorosa. Nunca te perdonó, ni por huir, ni por haber ganado. Yo no gané, solo sobreviví. Clara asintió, contrató a otros hombres, diferentes. No son como los primeros. Estos no obedecen por lealtad, obedecen por dinero. ¿Qué quiere? Traerte de vuelta, aunque sea destruida. Isabela sintió el estómago revolverse. ¿Y por qué me estás contando esto? Clara respiró hondo. Miró a los ojos de su hermana. Te envidié toda la vida. Pensé que eras débil, sumisa. Pero ahora veo, fuiste la única que tuvo el valor de irse, de elegir el amor, de quemarlo todo si era necesario. Las dos guardaron silencio. Entonces Isabela se levantó. Gracias por avisarme. Pero ahora, tengo que proteger lo que construí. Esa noche, se lo contó todo a Mateo. ¿Crees que vendrá hasta aquí?, preguntó él. Ya vino, en intención, en amenaza, en olor. Mateo apretó los puños. No permitiré que te pase nada. Isabela tomó sus manos. No siempre podemos impedir el mal, pero sí podemos elegir cómo enfrentarlo. Y esa noche, por primera vez en semanas, volvió a cocinar con miedo. Preparó un guiso de verduras con romero y clavo de olor. Era una receta que su abuela decía que calmaba los espíritus. Lo sirvió solo para ellos dos, en silencio, como quien sirve una oración. Pero el viento afuera traía un aviso. El pasado venía en camino, y venía armado. La madrugada cayó pesada, como un manto oscuro sobre todo lo que era delicado. El pueblo, que hasta entonces había sido refugio, comenzaba a transformarse en un campo de tensión. Mateo cerraba ventanas, reforzaba cerrojos, escondía herramientas detrás de la puerta como si fueran escudos. Y Isabela encendía el fuego. ¿Vas a cocinar ahora?, preguntó él, preocupado. Sí, respondió, sin dudar, porque mi guerra siempre empezó en la cocina, y allí es donde voy a luchar. Removía la olla con firmeza, preparaba un caldo espeso, de raíces y hojas amargas, con un toque de pimienta y nuez moscada. Un plato fuerte, casi rudo. Era como si su alma estuviera siendo servida allí, firme, caliente, con sabor a verdad. ¿De verdad crees que la comida puede protegernos? Ella se detuvo un instante, miró dentro de la olla, y respondió, la comida es más que alimento, Mateo, es memoria, es presencia, es oración, y hoy, es escudo. En la misma olla donde antes cocinaba amor, ahora mezclaba defensa, aroma y resistencia. Mateo la observaba con ojos en llamas. Allí estaba la mujer que enfrentó a su madre con un pan en la mano, la mujer que se atrevió a amar donde solo había censura, la mujer que, ahora, desafiaba al miedo con una cuchara de madera. Si entran por esa puerta, empezó a decir, él, si entran, lo interrumpió ella, encontrarán el aroma de mi valentía. Y si este es el final, quiero que tenga el sabor de lo que fui, no de lo que intentaron hacerme ser. La chimenea crepitaba, la leña estallaba como si dijera, estamos contigo. Y el viento, que antes asustaba, ahora parecía llevar el perfume de esa sopa lejos, como un aviso. Ella ya no está callada. Mateo armó una barricada en la puerta trasera. Isabela preparó pequeños paquetes de comida y los guardó en ollas.
de barro. Si todo sale mal, nos separamos y huimos. Llévate esto. La comida es camino. A las 3 de la madrugada, oyeron pasos. Eran 3, tal vez 4 hombres, sombríos, decididos. Mateo se armó con un pedazo de madera. Isabela, con su cuaderno en la mano y un paño cubriendo la olla. Los pasos se acercaron a la puerta. Un golpe, 2, 3. Abre. Isabela, sabemos que estás ahí. Vine a buscar lo que es mío, dijo una voz femenina. Desde afuera, era doña Eulalia. Isabela se congeló. Por un instante, su cuerpo tembló. Pero entonces, algo cambió. Caminó hacia la puerta con el paño, aún cubriendo la olla caliente. ¿Qué quieres?, preguntó, sin abrir. Quiero a mi hija. Quiero lo que me fue robado. Ya no soy tu hija, soy mía. Silencio. ¿Estás con él? Vino la pregunta, seca. Estoy conmigo, y es la primera vez que eso sucede. Desde dentro, Mateo apretaba los puños, pero Isabela estaba serena. El fuego aún encendido detrás de ella. El olor fuerte del caldo, llenando el aire como una muralla invisible. Me avergüenzas, dijo la voz. Yo te libero, respondió. Un nuevo golpe. Esta vez, más fuerte. Mateo se colocó junto a la puerta, pero antes de que pudiera decir algo, Isabela se adelantó, retiró el paño y, con cuidado, derramó parte del caldo hirviendo por debajo de la rendija de la puerta. Un grito, un salto, pies retrocediendo. Aquí ya nadie entra rompiendo, ni quemando. El sonido de los pasos alejándose fue lento, derrotado. Isabela cayó de rodillas, llorando, no de miedo, sino de alivio. Había vencido con lo que siempre intentaron quitarle: su fuego, su receta, su voz. Y en esa madrugada, entre el olor fuerte de las especias y las lágrimas saladas, el amor fue servido otra vez, no en platos, sino en valentía. El día nació en silencio, no el silencio de la amenaza, sino el de la calma después de la tormenta, como si el mundo, en respeto, hubiera pausado por unos segundos para reconocer la valentía de Isabela, la mujer que defendió su libertad con lo que tenía: una olla, un cuaderno y un corazón completo. Mateo dormía en el suelo de la sala, exhausto tras haber vigilado toda la noche. Isabela, de pie en la cocina, miraba a su alrededor como quien reconoce un nuevo territorio. Era la misma chimenea, la misma estufa de barro, los mismos frascos, pero algo había cambiado. Ella ya no había miedo en sus manos, ni duda en su voz. Ahora, cada cucharada que removía era un manifiesto. Limpió los restos del caldo derramado, recogió las cenizas de la leña consumida y, con la mirada firme, comenzó a preparar pan, simple, de harina, agua y sal. El pan que representa el comienzo, el alimento más antiguo de la historia humana, el mismo que alimentó a quienes huyeron, a quienes empezaron de nuevo, a quienes se atrevieron a vivir. Mientras amasaba la masa, pensaba en su madre, doña Eulalia, tan rígida, tan llena de normas, tan obsesionada con las apariencias. ¿Realmente odió lo que sentía? ¿O era miedo? Miedo de que su hija se convirtiera en lo que ella jamás tuvo el valor de ser. Isabela cerró los ojos por un momento, y por primera vez sintió lástima. No porque perdonara, todavía no, pero comenzaba a entender. Algunas mujeres hieren porque les enseñaron a no sentir, porque el amor, en ellas, se cocinó a fuego, demasiado lento, y terminó enfriándose. El pan crecía, la masa respondía al tacto con suavidad. Era como si el trigo dijera: estoy aquí, vuelve a empezar conmigo. Al despertar, Mateo encontró la casa perfumada de esperanza. ¿Estás bien?, preguntó, acercándose despacio. Ella se giró, con las manos cubiertas de harina y la mirada iluminada. Lo estoy, pero no como antes. Estoy distinta, más fuerte, más yo. Se sentaron juntos en la mesa de madera rústica. Ella sirvió el pan aún caliente, partido con sus propias manos, sin cubiertos, sin etiqueta, solo compartiendo. Comieron en silencio, como si celebraran un rito. Creo que lo logramos, dijo él, todavía con cautela. Lo logramos hoy, respondió ella. Mañana lo haremos otra vez. Pero ahora sé, cada vez que encienda este fuego, recordaré que si puedo. Mateo la observaba como quien mira el amanecer tras muchas noches oscuras. ¿Has convertido la cocina en algo sagrado?, susurró. Siempre lo fue, solo que antes era mi altar de sacrificio. Ahora es mi altar de libertad.
Y allí, en ese suelo manchado de ceniza y harina, comprendieron que vencer no era huir, era mantenerse en pie, con el corazón limpio, con las manos cálidas y con el amor servido. Esa noche, por primera vez, durmieron con la puerta sin trancar, no porque el peligro hubiera desaparecido, sino porque el valor ya vivía con ellos. Y la cocina, antes el lugar donde Isabela era silenciada, ahora era el lugar donde gritaba quién era, sin hacer ruido, solo con aroma, calor y sabor. El tiempo pasó, los días se convirtieron en semanas, y la rutina empezó a florecer. En aquella casita de paredes simples, donde el amor ya no se escondía, ni se susurraba, se vivía, servido en platos calientes, miradas largas y silencios compartidos. Isabela, ahora, era conocida en todo el pueblo, no como la hija de la mujer de la hacienda, sino como la mujer que cocina con el alma, la mujer cuyos pasteles hacen que los ancianos recuerden sus primeros bailes, y cuyas sopas calman a los niños con fiebre sin que se diga una sola palabra. Había abierto, con la ayuda de Mateo, una pequeña cocina en el patio trasero de su casa. No era un restaurante, era algo más íntimo, un refugio para quienes deseaban sentir más que solo sabor. Allí, nadie pedía menú, la gente simplemente se sentaba, e Isabela, con su cuaderno de recetas ya viejo, pero intacto, preparaba lo que sentía. Hoy tengo sabor a nuevo comienzo, decía, y servía una tarta de queso fresco con romero. Hoy me sabe a nostalgia, murmuraba, y entregaba panecillos rellenos de guayaba. La gente salía de allí conmovida. Algunas personas lloraban, otras regresaban al día siguiente, sin saber por qué. Mateo era su brazo, su suelo, sus ojos atentos. Trabajaba en el campo, vendía los productos en la plaza, y, por la noche, regresaba con flores escondidas entre las herramientas. Siempre decía, no es un regalo, es solo para recordarte que floreces, incluso cuando pisas tierra seca. Y así, su historia se iba escribiendo no con letras, sino con aromas, hasta que, una tarde, una comitiva llegó al pueblo. 3 caballos, 2 hombres, y, en el centro, ella, doña Eulalia, más vieja, más delgada, más silenciosa. Isabela la vio desde la ventana, sintió un escalofrío subirle por la espalda, pero, esta vez, no retrocedió. La madre entró en la pequeña cocina, miró a su alrededor con ojos duros, pero no hostiles. ¿Esto fue lo que elegiste?, preguntó. Isabela asintió. No elegí esto, me elegí a mí misma, y esto nació de eso. Doña Eulalia observó los frascos de la estufa, la masa siendo amasada sobre la encimera. ¿Qué hay para hoy? Un arroz con pollo, azafrán y lágrimas antiguas, respondió Isabela, con firmeza. Las dos se miraron. La madre arrastró una silla y se sentó. Sin más palabras, Isabela sirvió, sin pedir nada, y cuando doña Eulalia llevó el primer bocado a la boca, el tiempo pareció detenerse. Masticó, cerró los ojos, y, por primera vez en muchos años, lloró. No dijo el motivo, no pidió perdón, no habló de regreso, pero se quedó allí, comiendo despacio, hasta que el plato estuvo limpio. Al salir, miró a su hija por última vez. Has vencido, dijo, pero, más allá de eso, no te doblegaste. Isabela no respondió, simplemente volvió a la cocina. Había pan que hornear, gente por alimentar, y recuerdos que transformar en receta, porque ahora ella sabía, cuando una mujer cocina con lo que lleva en el pecho, no solo alimenta, sana, honra, resiste. Y ese día, el fuego encendido no era solo el de la estufa, era el fuego de quien lo ha vivido todo, y, aún así, permanece entera. El pueblo nunca había visto algo así. No hubo carteles, ni anuncios, ni promesas grandiosas, solo un billete escrito a mano, dejado en la puerta de la iglesia, en la tienda, en la escuela y en el portón de la plaza. Este domingo, todos los que cargan nostalgia en el pecho y hambre en el corazón están invitados a un banquete de sabores olvidados. Traigan solamente su presencia, lo demás lo sazonamos con alma. Firmado, Isabela, Mateo. Y el domingo, el sol amaneció tímido, como si él mismo quisiera llegar con humildad a ese encuentro. Las mesas fueron improvisadas en el patio de la casa sencilla. Manteles floreados, flores silvestres en botellas de vidrio,
velas dentro de frascos de conserva. El olor de la cocina se escapaba por las rendijas de la ventana y se esparcía por el pueblo como ese recuerdo bueno que insiste en volver. Mateo cortaba frutas. Isabela removía almíbares. El horno horneaba panes dulces rellenos de infancia. En la entrada, un cartel simple, pintado con tinta azul decía: «Hoy servimos, el recuerdo, sanación, el nuevo comienzo». Vinieron niños que nunca habían probado dulce de leche casero. Vinieron ancianos que no sentían el sabor de la canela desde la muerte de su esposa. Vinieron mujeres con la mirada baja y el alma cansada, que salieron de allí con las mejillas encendidas por el calor. La primera receta servida fue una sopa de maíz tierno con albahaca en cuencos de barro, luego arroz con leche y clavo de olor, con pétalos cristalizados para endulzar los silencios antiguos, y, por último, pastel de naranja con cobertura de nostalgia batida en claras firmes, servido con té de jazmín y limón siciliano. Cada plato tenía un nombre, pero no cualquier nombre, nombre de sentimiento, nombre de recuerdo, nombre de vida. En una esquina del patio había una pequeña mesa con papel y bolígrafos de colores. El cartel decía: «Escribe el sabor que más extrañas. Intentaremos servirlo el próximo domingo». Y allí, entre garabatos y caligrafías temblorosas, surgían deseos como arroz con olor a regazo de abuela, café que me recordaba el abrazo de mi padre, pasta del domingo antes del divorcio, pastel de cumpleaños que mi mamá hacía y nunca más volví a comer. Isabela leía uno por uno, con los ojos húmedos y el alma llena. «No vienen solo a comer», dijo Mateo, observando la fila que se formaba, «vienen a recordar que aún pueden sentir». «Porque cuando el mundo se endurece», respondió ella, «es en el sabor donde volvemos a aprender a ser humanos». Al final del día, las velas aún ardían sobre las mesas y los vecinos tardaban en irse. Algunos querían ayudar a limpiar, otros simplemente sentarse en silencio un poco más, como quien digiere no solo la comida, sino la experiencia. Doña Eulalia no apareció, pero una mujer del pueblo se acercó a Isabela y dijo: «La vi desde lejos. Estaba parada en lo alto del cerro, mirando hacia aquí, con las manos cruzadas, sin moverse». Isabela no respondió, pero lo supo. Ella estaba allí, aunque no hubiera entrado, aunque no hubiera probado un bocado, porque hay personas que son así, sienten el aroma de lo que perdieron, y aunque no pidan un plato, dejan que la mirada se alimente. Esa noche, Isabela se sentó en el banco del patio, sola, con el cuaderno de recetas abierto sobre el regazo, y escribió una más, receta del banquete de quien no se doblegó, 2 medidas de dolor convertido en camino, una cucharada de perdón que aún madura, puñados de nostalgia bien mezclada, y por encima, espolvorear, coraje en forma de pan. Después del festival, el pueblo parecía diferente. No es que las casas hubieran cambiado de lugar, ni que las personas hubieran cambiado de rostro, pero algo sutil se había transformado en el aire. Era como si todos estuvieran más livianos, más dispuestos a recordar y, sobre todo, a perdonar. Isabela, sin embargo, cargaba un peso que ni el pan más suave lograba aliviar, algo que permanecía entre el pecho y la garganta, una palabra no dicha, una herida que aún sangraba, una ausencia que dolía en silencio. Su madre, doña Eulalia, no había vuelto, pero Isabela sabía que estaba cerca. Alguien siempre la veía observando desde lejos, como quien quiere regresar, pero no sabe el camino. Aquella tarde, después de atender a los últimos clientes de la semana, Isabela se sentó en la mesa de la cocina con un pedazo de papel doblado y una pluma antigua. Mateo, al verla callada por mucho tiempo, preguntó: «¿Estás bien?». Aún no respondió ella, con ternura, «pero voy a empezar a estarlo». Y comenzó a escribir: «Mamá, podría comenzar esta carta con rabia, con acusaciones, con todo lo que me quitaste, pero no, lo haré, porque ahora lo entiendo. Tú también tuviste sueños negados. También fuiste hija de alguien duro, también aprendiste que amar era controlar, y que cocinar era servir, no expresarse. Hoy, cuando pongo las manos en la masa, pienso en ti. Recuerdo tu firmeza con los condimentos, la forma en que cortabas cebollas sin llorar, tu frijol siempre en su punto. Tú me enseñaste a cocinar, solo que no sabías que también me estabas enseñando a resistir. Me fui, mamá, pero no para herirte. Me fui porque, si me quedaba,
dejaba de existir. Aquí, soy entera. Aquí, hago pasteles con sabor a nuevo comienzo. Aquí, soy amada no por miedo, sino por elección, y te espero, no con rencor, sino con un plato limpio. En la mesa, cuando quieras volver, sabrás el camino, y cuando llegues, serviré la sopa de la infancia, esa que decías que curaba hasta los malos pensamientos. No necesitas tocar la puerta, solo entra, el fuego estará encendido. Con amor, Isabel a ella. Terminó de escribir y lloró, no alto, no de forma dramática, sino de una manera íntima, como quien alivia el pecho para poder seguir respirando. Dobló el papel, lo colocó dentro de un sobre, escribió el nombre de su madre con letra firme, pero no puso dirección, ni sello, ni lo llevó al correo. Lo guardó en la última página de su cuaderno de recetas, porque a veces, la carta que nunca se envía, es la que más nos libera. Esa noche, preparó un dulce de higo con vino tinto. Mateo lo probó y sonrió. Sabe a perdón, dijo. Sabe a sanación, completó ella. Y durmieron tomados de la mano, como si esa carta no escrita hubiese sido leída por alguna fuerza invisible. Los días pasaban como el vapor de una olla olvidada en el fuego, lentos, casi imperceptibles, pero llenos de transformación. El pueblo seguía tranquilo. Mateo trabajaba en el campo con los brazos firmes y el corazón ligero. Isabela cocinaba todos los días como quien escribe una nueva página de sí misma. Pero había algo distinto en el aire, un olor nuevo. Oh, tal vez, un olor antiguo que ahora se dejaba sentir. Era el perdón, cociéndose a fuego lento, silencioso, sin prisa, sin alarde. Isabela había aprendido que ciertos dolores no se curan con remedios, solo cicatrizan cuando el alma elige soltar, y, como buena cocinera, sabía que los mejores sabores venían de aquello que no se apresuraba. Aquella mañana, se despertó más temprano, fue al patio, recogió romero fresco, algunas hojas de laurel y papas nuevas aún sucias de tierra. Pensaba en su madre, no con rabia, sino con esa melancolía que se siente al recordar una receta de la infancia, aunque nunca haya sido nuestra preferida. Hoy voy a preparar su plato, dijo a Mateo, mientras cortaba las papas con precisión. El frijol espeso con chicharrón y olor a hoja quemada. Ese mismo, el que servía los domingos, cuando aún creía que el amor era silencio y plato lleno. Mateo la observaba con ternura. ¿Aún la esperas? Isabela sonrió con los ojos. No la espero como quien necesita, la espero como quien ya perdonó. La preparación fue lenta, dejaba que los sabores se encontraran con calma. No usaba medidas exactas, solo el instinto, el paladar de la memoria y la intuición de quien ya entendió que ciertas cosas no se pesan, se sienten. Mientras la olla hervía, escribió una nueva receta en su cuaderno, receta del perdón, 4 tazas de recuerdos resignificados, 2 cucharadas de empatía que llegó tarde, un puñado de rencores lavados en lágrimas, una pizca de silencio bien digerido, mezclar todo con manos firmes, cocinar a fuego lento por tiempo indefinido, servir caliente, sin orgullo, puede acompañarse con un abrazo o simplemente con una mirada. A la hora del almuerzo, colocó el plato en la mesa, encendió 2 velas y le dijo a Mateo: hoy la comida es en honor a lo que casi me mató, pero me enseñó a vivir. Comieron en silencio, como siempre hacían cuando el corazón estaba demasiado lleno para hablar. Al final de la comida, Mateo tomó su mano por encima del mantel bordado. Si ella viniera ahora, ¿qué le dirías, Isabela? Pensó por un instante, y respondió con calma: no diría nada, solo serviría este plato, y esperaría que lo entendiera. Aquella tarde, dejó un plato de frijoles sobre la mesa del porche, cubierto con un paño liviano, sin nombre, sin nota, sin invitación. Si alguien pasaba y sentía el aroma, que supiera que ahí había comida. Y perdón. Horas después, o al recoger el plato, estaba vacío, ninguna señal de quién había pasado, pero el paño doblado con cuidado sobre el borde lo decía todo. Isabela no lloró, no sonrió, solo entró y escribió una línea más en su cuaderno: el perdón no se exige, se sirve, caliente, sencillo, y cuando el otro esté listo para probarlo. La mesa estaba puesta, mantel blanco con bordado antiguo, cazuelas de barro llenas de comida sencilla, luz tenue, aroma a ajo sofrito y pan fresco. Pero lo más notable de esa mesa
Era un lugar vacío. Isabela lo colocaba todas las noches. Un plato, un vaso, una servilleta. No por costumbre, sino por decisión. ¿Para quién es?, preguntaban a veces. Ella respondía con una media sonrisa: para el dolor. No era amargura, ni provocación. Era un gesto de aceptación, porque hay dolores que, cuando los dejamos entrar, dejan de gritar desde afuera. Esa noche, Isabela preparó una cena especial: carne cocida lentamente con cebollas caramelizadas, acompañada de puré rústico de papas con mantequilla y nuez moscada. Era la receta que su madre hacía en los días en que estaba menos rígida, y dejaba deslizar algo de ternura entre una orden y otra. Mientras removía la olla, Isabela pensaba en todas las veces que intentó merecer el amor de su madre. Con platos perfectos, con obediencia, con silencio. Pero hoy entendía: no se cocina para merecer amor, se cocina para expresarlo. Y quien no sabe saborear, se va con el estómago vacío. Mateo llegó más temprano. Traía flores del campo y los ojos cansados, pero felices. ¿Esperas a alguien?, preguntó, al ver el lugar extra. Siempre, respondió ella. Se sentaron, comieron despacio, hablaron poco, y cuando terminó la cena, Isabela dejó el plato del dolor servido, como lo hacía desde hacía semanas. Pero esta vez, algo nuevo ocurrió. Poco antes de la medianoche, un leve sonido se oyó desde afuera. Mateo abrió la puerta. Nada, nadie, pero sobre la silla vacía había un objeto, un delantal antiguo, cosido a mano, con una pequeña flor bordada en el bolsillo. Era el delantal que Isabela usaba cuando aún vivía en casa de su madre, el mismo que había desaparecido el día que huyó, y dentro del bolsillo, un trozo de papel cuidadosamente doblado, sin nombre, sin saludo, sin firma. Cuando eras pequeña, decías que querías cocinar el mundo. Yo me reí. Hoy lo entiendo. Tú no cocinabas comida. Intentabas alimentar aquello que yo misma te negaba. El perdón no se pide con palabras, pero, si te sirve, lleva este delantal. Es tuyo. Isabela lo leyó en silencio. Pegó el papel contra su pecho, cerró los ojos. Mateo la envolvió con sus brazos. No dijo nada, solo estuvo allí, presente, íntegro. Aquella noche, el dolor se sentó a la mesa, comió, y fue acogido, no para quedarse para siempre, sino para aprender a partir. Porque el perdón, cuando se sirve con respeto y paciencia, transforma hasta los silencios más pesados en pan liviano. Isabela guardó el delantal en una caja y escribió una nueva receta para cuando el dolor regrese: una mesa puesta con intención, un plato lleno de escucha, una silla con espacio para la ausencia, silencio al gusto, servir caliente, pero nunca obligar a comer. El dolor, cuando se le respeta, se convierte en visita, ya no en huésped. El tiempo, como siempre, pasó, no rápido, ni lento, a la velocidad justa de quien sabe esperar a que las cosas maduren. La cocina de Isabela creció, no en tamaño, sino en significado. Ahora, además de comidas, allí también se servían cartas, recuerdos, historias. Gente que jamás había hablado de sus dolores empezaba a hablar mientras comía un pan recién salido del horno, y la fama de Isabela cruzó los límites del pueblo. Llegaban personas de otras ciudades, deseando probar la comida que cura, pero ella no cobraba, solo aceptaba contribuciones dejadas en una vasija de barro junto a la puerta. Cada quien paga con lo que tiene, decía. Mateo seguía a su lado, sin brillo de ambición en los ojos, sin planes grandiosos, solo presencia, solo amor, en la forma en que la miraba cuando ella removía la cuchara de madera o cantaba distraídamente una canción de la infancia. Y entonces, cierta tarde, cuando el cielo estaba rosado como la pulpa de una fruta madura, algo cambió. Mateo llegó más temprano. Sus ojos traían una sombra que Isabela reconoció de inmediato. Él la abrazó largo, profundo, con los brazos que decían más que cualquier palabra. ¿Qué pasa?, preguntó ella, ya sabiendo. El médico lo confirmó. Es el corazón. Tengo menos tiempo del que imaginábamos. Silencio. Ella no lloró en ese momento. No cayó, no gritó, solo lo tomó de la mano, lo llevó a la cocina, encendió el fuego, y comenzó a preparar la primera receta que hicieron juntos, aún en el granero. Cuando huían, pan dulce con canela y ralladura de naranja. ¿Por qué ese?, preguntó él, intentando sonreír. Porque fue cuando todo comenzó. Y así,
Quiero continuar hasta el final. En los días siguientes, cocinaron juntos. Cada mañana era un plato. Cada noche, una historia. Hicieron buñuelos para los niños del pueblo, guisos calientes para viudas solitarias, infusiones para quienes habían perdido a alguien. Y poco a poco, Mateo empezó a recogerse, a caminar menos, a descansar más, pero nunca dejó de sentarse a la mesa con ella, ni de tomar su mano durante las comidas. Y fue en una tarde tibia, cuando el viento soplaba hojas secas en el patio, que él se fue, en silencio, con los ojos cerrados, la cabeza en su regazo y una última sonrisa en los labios. Isabela no gritó, no suplicó, no rompió platos, encendió el horno y preparó pan, esta vez, sin relleno, sin cobertura, solo pan, sencillo, directo, como el amor que vivió con él. Lo repartió por las casas del pueblo, diciendo, hoy, coman por él, y recuerden que el amor, cuando es verdadero, no muere, solo cambia de forma. Esa noche, se quedó sola en la cocina, preparó un café fuerte, abrió el cuaderno de recetas, y escribió, con manos firmes, receta del amor que queda, un recuerdo que ya no duele, 2 cucharadas de silencio con añoranza, una pizca de aroma que no se va a mezclar con lágrimas secas, hornear en horno tibio de memoria, y servirse a una misma, hasta volver a sonreír. Isabela no sabía cómo sería el mañana, pero sabía que, donde quiera que estuviera, el amor de él viviría en todo lo que preparase, no por el sabor, sino por el fuego que arde dentro de quien ha amado de verdad. Después de que Mateo partió, los días dejaron de tener prisa. Isabela ya no despertaba con el canto de los gallos, ni corría a abrir la cocina como antes, pero encendía el fuego todos los días, aunque no supiera aún qué iba a preparar. La estufa se volvió un altar de silencio, la cocina, una especie de templo, y el cuaderno. El cuaderno. Ahora era un libro sagrado. Lo hojeaba con la misma reverencia con la que se abre una Biblia, porque allí estaban las páginas de su vida, manchadas de vino, sudor, lágrimas y risas, garabateadas con caligrafía incierta, llenas de recuerdos que aún desprendían perfume. Y entonces llegó la pregunta inevitable, ¿qué hacer con todo eso? Podía guardarlo hasta el fin de sus días, dejarlo dentro de una caja, junto con la ropa de Mateo y el delantal bordado que su madre le había devuelto. Pero sentía que eso no bastaba, porque ese cuaderno no era solo suyo, nunca lo fue, era de todas las mujeres que alguna vez fueron silenciadas en la cocina, de todos los amores prohibidos que no pudieron ser dichos, pero que fueron cocinados en secreto. Era la memoria de Mateo, el aroma del pan que sanaba, el sabor de la resistencia. Y entonces, Isabela decidió, llamó a las niñas del pueblo, a las hijas de las vecinas, a las pequeñas curiosas que la observaban amasar la masa desde las rendijas de la ventana. Hoy van a escribir, dijo, entregándoles hojas en blanco. ¿Pero escribir qué? Lo que sientan, lo que recuerden, lo que sueñan comer en un buen día, o en uno triste. Poco a poco, comenzaron a llegar, niñas, o jóvenes, señoras. Isabela colocó el cuaderno sobre la mesa, abierto en la primera página, receta de cuando aún no sabía que el amor podía hervir, y al lado, las hojas nuevas comenzaron a multiplicarse, con letras infantiles, con rimas torpes, con palabras que no estaban en las recetas tradicionales, pastel de cuando mi mamá me abraza, té para cuando mi papá no viene, sopa de domingo en silencio, tarta que hace que la tristeza se duerma. Isabela leyó todo, sin corregir, sin cambiar, solo pegaba cada hoja en el cuaderno, una por una, como quien cose memorias nuevas en una colcha antigua. Y entonces, lo que era solo suyo, se volvió de todos. La cocina ahora tenía estanterías con cuadernos multiplicados, y cada sábado se leía una nueva receta en voz alta. Hoy vamos a cocinar el dulce que consuela la añoranza de quien se fue, decía ella, con ese brillo en los ojos que solo permite la madurez emocional. El cuaderno original fue colocado en una caja de vidrio, no como reliquia, sino como faro. Al lado, un cartel. Este cuaderno salvó a una mujer, después, salvó un amor, ahora, salva historias. Ábrelo, léelo, y, si quieres, añade tu propia receta. El fuego ya está encendido, y así, sin saberlo,
Isabela transformó su dolor en algo más grande que ella misma. Mateo seguía vivo en cada cucharada de dulce que hacía sonreír a alguien. Doña Eulalia, ya anciana y enferma, enviaba frascos con compotas caseras, como quien por fin entiende que el amor no se exige, se sirve, con dulzura, y con tiempo. Y Isabela, ella seguía allí, cocinando, escribiendo, y dejando un legado que ninguna herencia en oro podría ofrecer, el sabor de una vida vivida con amor hasta la última página. La fama de la cocina de Isabela creció, pero no como esas que aparecen en revistas, con luces y entrevistas. Creció como crecen los árboles antiguos, despacio, en silencio, hasta tocar el cielo. Gente de lejos venía a comer, pero pocos sabían lo que, en verdad, estaban buscando. Llegaban diciendo que tenían hambre, pero no era hambre de comida. Era hambre de algo que el mundo ya no servía. Había una mujer que cruzó 3 ciudades solo para probar el arroz con memoria afectiva del que le habló una amiga. Un joven mudo, que al probar una tarta de manzana con miel, lloró en silencio, y se tocó el pecho, señalando al cielo. Un anciano viudo desde hacía 20 años. Oye, después de tomar un café con canela, regresó al día siguiente solo para mirar la estufa en silencio. Isabela los recibía sin preguntas. Servía lo que sentía, cocinaba lo que los ojos pedían, e incluso sin palabras, y fue en una de esas tardes, con el sol filtrándose por cortinas blancas, que una niña se acercó a la cocina. Tenía el cabello desordenado y los ojos profundos, de quien ya sabía lo que era perder, a pesar de ser tan joven. Tía Isa, dijo con voz temblorosa, ¿existe alguna receta para dejar de sentir nostalgia? Isabela se agachó, la miró a los ojos, y respondió, sí existe, pero no, está escrita en mi cuaderno. ¿Por qué? Porque no tiene nombre, ni medida, ni tiempo de cocción. Es una receta que cada quien prepara a su manera, y solo funciona cuando uno deja que el corazón cocine lento. La niña pensó un rato, luego preguntó, ¿pero tú ya la hiciste? Isabela sonrió, esa sonrisa triste y hermosa que solo quienes han sobrevivido al amor conocen. La hago todos los días, y aún no la terminó. Esa noche, no encendió el horno, ni removió caldos. Solo se sentó frente a la ventana, con el cuaderno sobre las piernas y el silencio sobre el corazón. Pasó las páginas con dedos suaves, y allí, entre recetas manchadas de vino y harina, notó un espacio en blanco, una página intacta, sin título, sin palabras. Pensó en escribir algo, pero desistió, porque entendió, en ese instante, que hay sabores que no se escriben, solo se viven. Mateo estaba allí, no en cuerpo, pero en aroma, en el sonido del viento entre las ollas colgadas, en la forma en que la masa fermentaba lento, incluso sin levadura, en cómo la leña encendía sin esfuerzo, incluso estando húmeda. Él era la receta que nunca necesitó escribirse, porque todo aquel que probaba su ausencia reconocía el sabor. A la mañana siguiente, Isabela preparó un pastel simple de vainilla, sin cobertura, sin relleno, pero al lado, colocó un cartelito, sabor de quien se quedó. Incluso después de haberse ido, se formó una fila. La gente lo probó, y muchos lloraron, no porque fuera el mejor pastel del mundo, sino porque, de alguna forma que nadie sabía explicar, sabía exactamente lo que cada uno necesitaba sentir. Y así fue como Isabela comprendió, hay recetas que no necesitan ser transmitidas, porque ya viven en el alma de quien ha amado de verdad. Era una tarde cualquiera, de esas en las que el mundo parece calmo por fuera, pero por dentro, las historias siguen cocinándose a fuego lento. Isabela estaba lavando los cuencos de barro con jabón de coco, el cabello recogido en lo alto de la cabeza, las manos arrugadas, pero firmes. Fue entonces cuando escuchó la voz. ¿Puedo ayudar? Se volteó despacio. Era una joven de unos 20 años, piel dorada por el sol, cabello recogido con un pañuelo sencillo, y una mirada hambrienta no de comida, sino de pertenencia. Claro que sí, respondió Isabela, con una leve inclinación de cabeza. Hay muchas ollas, esperando cariño. La joven entró con timidez, lavó en silencio, observaba todo con atención, la forma en que estaban organizados los ingredientes, el aroma de las hierbas colgadas, el ritmo de las cucharas descansando sobre los paños. Al final de la tarde, mientras secaban los utensilios, ella preguntó,
¿Es cierto que usted comenzó todo esto huyendo? Isabela sonrió con la mirada baja. Comencé cocinando lo que no podía decir. Huir fue solo consecuencia. La joven se sentó en la silla de mimbre, junto al fogón. Yo también tengo cosas que no sé decir, y a veces siento que todas están aquí, dijo, colocando la mano sobre su estómago. Apretadas, calladas, amargas. Isabela asintió. Sabía exactamente de qué hablaba. ¿Y qué hace usted con eso?, preguntó la joven, con un tono entre la curiosidad y la desesperación. Isabela fue hasta el estante. Tomó un cuaderno nuevo, de tapa de tela, cosido a mano. Se lo entregó junto con un lápiz. Empieza escribiendo lo que sientes. Después, mézclalo con harina, agrega un poco de mantequilla, y ve qué sale. La joven apretó el cuaderno contra el pecho, en silencio. ¿Y si me sale mal? Que salga. Pero lo hiciste tú. Y siempre podemos ajustar el condimento la próxima vez. Desde ese día, le empezó a volver. Cada tarde, llegaba con las manos inquietas, los ojos hondos, y se iba más ligera. A veces preparaban recetas antiguas, otras veces, inventaban nuevas, y en otras, solo se sentaban una al lado de la otra, en silencio, con la masa creciendo en el bol como si fuera milagro. Fue en una de esas tardes que la joven dijo: «¿Sabe, tía Isa, cuando estoy aquí, siento como si alguien me dijera, puedes quedarte». Isabela no respondió, solo colocó un delantal sobre sus hombros. «Quédate, cocina, vuelve a empezar». Y entonces, la joven escribió su primera receta en el cuaderno nuevo, «Pan de ser quien soy». Una taza de llanto, escondido 2 cucharadas de risas que aún no he dado, un puñado de abrazos que nunca recibí, mezclar con manos limpias, dejar reposar y hornear hasta que el dolor se convierta en aroma bueno. Isabela lo leyó, apretó la mano de la joven y entendió el amor que vivió con Mateo, el dolor que sintió por su madre, el cuaderno que usó para sobrevivir. Todo eso ahora echaba raíces en otra alma, porque así es la vida. Quien cocina con el corazón, siempre deja el horno encendido para quien viene después. Y en ese instante, entre olores de pan y lágrimas discretas, Isabela supo, ya no necesitaba escribir nuevas recetas. Otras manos continuarían el libro, otros corazones sazonarían el mundo. Era una tarde de cielo despejado, de esas en que el viento sopla despacio, como si pidiera permiso para tocar lo que aún duele. Isabela se despertó más temprano de lo habitual. Sentía algo distinto en la piel, en los huesos, en el pecho. No era tristeza, era tiempo, como si algo estuviera listo para suceder. Se puso su delantal bordado, el mismo que un día volvió a sus manos como pedido mudo de perdón. Encendió el fuego, se lavó las manos con esmero y, por primera vez en mucho tiempo, abrió el cuaderno original. La tapa ya estaba desgastada, las páginas manchadas de vida, y entre cada hoja, un suspiro, una ausencia, una historia. Fue hasta la estantería y llamó a la joven esa que ahora ya no venía a aprender, sino a compartir. «Hoy quiero que escribas conmigo». La joven se acercó con los ojos atentos y las manos firmes. Se sentó al lado de Isabela, que pasó los dedos por la última página en blanco. «Esta será la última receta», dijo, «pero no será solo mía». Tomó el lápiz, escribió el título en la parte superior de la página, receta de cuando el amor se convirtió en herencia, y juntas comenzaron a dictar, intercalando palabras o recuerdos, silencios, una cucharada de todo lo que no se dijo, una taza de memorias bien batidas, 2 puñados de valentía pasada de mano en mano, un pedazo de dolor que se volvió puente, mezclar con lágrimas lavadas, agregar risas que renacieron y sazonar con fe aunque sea pequeña. «¿Y el modo de preparación?», preguntó la joven. Isabela respondió con voz suave: «Cocinar a fuego lento del alma, hasta que la receta deje de ser solo tuya y empiece a alimentar al mundo». La joven terminó de escribir, cerró el cuaderno con ambas manos y lo abrazó, con un cariño que ya no se ve mucho por ahí. Isabela se levantó despacio, como quien no tiene prisa por irse, pero sabe que es hora de apartarse un poco del fogón, para que otras manos aprendan a mover la cuchara. «¿Estás lista?», dijo, mirando a la joven con ojos serenos. «Ahora, esta cocina también es tuya». La joven asintió. «¿Y tú?». Isabela sonrió. «Yo seguiré aquí, pero ahora, como aroma, como viento que entra por la ventana,
como el sonido de la leña encendiéndose. Se abrazaron, largo, como solo pueden hacerlo dos mujeres que se reconocieron a través del amor y la comida. Esa noche, la joven preparó su primera cena sola. Sirvió sopa de calabaza con menta y pan, con corteza dorada. No era perfecta, pero era verdadera, y quienes comieron, lo sintieron. Isabela se sentó en el banco del porche. Miraba el cielo. Mateo estaba allí. Su madre también, no en carne, sino en aroma, en recuerdo, en paz. Y esa noche, antes de apagar la vela de la cocina, escribió en una hoja suelta y la dejó sobre la encimera. Si estás leyendo esto, es porque el fuego sigue encendido. Y mientras haya fuego, ¿habrá amor siendo servido? Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti se permitió sentir. Tal vez recordaste a alguien que partió. Tal vez pensaste en un amor que quedó en la memoria. O quizás te viste reflejada en Isabela, intentando encontrar un lugar donde el dolor pudiera sentarse a la mesa sin vergüenza, donde la añoranza fuera aceptada sin disfraz, donde el amor, aunque roto, aún fuera alimento. Hoy viviste una historia, pero no solo con los ojos, con el corazón, y por eso quiero felicitarte, porque muchos hacen clic en un video como este, pero pocos tienen el valor de quedarse hasta el final. Pocos se permiten sumergirse tan hondo en una narrativa que, en verdad, es un espejo. Si sentiste algo y sé que lo hiciste, te invito ahora a comentar aquí abajo, con el corazón abierto. Yo creo que el amor siempre encuentra un camino. Esa frase, pequeña pero poderosa, es tu sello, tu marca, es la señal de que esta historia te tocó, de que, de alguna forma, ahora vive dentro de ti. Al comentar, no estás solo escribiendo palabras, estás diciendo al mundo que aún hay personas que sienten, personas que respetan el amor, personas que entienden que no todo necesita ser perfecto, pero sí verdadero. Y si esta historia te tocó, compártela con una amiga que necesita recordar que el amor puede renacer, con alguien que siente nostalgia pero no sabe cómo expresarla, con todos aquellos que merecen una historia como esta, porque cuando compartimos historias así, no estamos simplemente pasando el tiempo, estamos sanando el tiempo. Ahora, suscríbete a este canal, pero no como quien aprieta cualquier botón, hazlo como un gesto de continuidad emocional. Porque aquí, cada historia es un nuevo capítulo, cada video es una nueva travesía por lo que nos hace humanos, el deseo de ser amado, de amar, de ser comprendido, de volver a casa, aunque esa casa sea el pecho de alguien. Si te suscribes, estarás diciendo, sí, quiero sentir más, sí, quiero seguir en este viaje, sí, creo que el amor aún vale la pena, y lo vale, incluso cuando duele, incluso cuando se va. Incluso cuando quedas solo en el aroma del café o en el delantal colgado detrás de la puerta. Antes de terminar, quiero pedirte algo especial. Cierra los ojos por unos segundos, respira profundo, recuerda lo que esta historia despertó en ti, y luego, guarda silencio. Deja que el sabor de lo vivido aquí se asiente en tu corazón. Y cuando estés listo, deja tu like, para que otras almas también sean tocadas, para que más personas, como tú, puedan encontrar consuelo, poesía y esperanza a través del amor, incluso si es imposible. Aquí, en este canal, nunca estarás solo. Siempre habrá un fuego encendido, una historia servida caliente, de un lugar en la mesa esperando por ti. Hasta el próximo video, y recuerda, las mejores recetas de la vida están hechas con amor, pérdida, memoria y esperanza. Había algo en el aire, un aroma que no venía de las especias, ni del pan recién horneado, ni de las hierbas secándose al sol. Era un olor sutil, de cambio, de riesgo, de un amor a punto de ser descubierto. Isabela lo notaba, incluso cuando mantenía la mirada baja, o incluso cuando hablaba poco. Sentía el peso de los ojos de su madre sobre ella por más tiempo de lo normal. El tono de las palabras de doña Eulalia empezaba a cambiar más cortante, más directo, como si intentara atravesar defensas invisibles. ¿Estás distraída, niña? Ayer se te pasó el punto del arroz. Hay algo raro en la forma en que estás moviendo el caldo. Pero no era el arroz, ni el caldo, era el corazón. Isabela intentaba ocultarlo, intentaba retroceder, pero el amor, cuando empieza a arder por dentro, se exhala como un perfume prohibido que el alma insiste en usar.
Mateo ahora pasaba con más frecuencia, siempre con ojos atentos y voz baja. Comenzaba a decir palabras, pocas, pero suficientes, como, ¿están los dulces hoy? Isabela, escuché que tus panes saben a sueño. ¿Estás bien? ¿Has estado tan callada? Y ella sonreía, con los ojos, con los dedos que temblaban levemente al cortar las hierbas, pero no con la boca que sabía el precio de hablar de más. Hasta que, un día, Mateo hizo algo que ella jamás esperó. Escribió una carta, la escondió entre las hojas del cuaderno de recetas de Isabela. Una hoja fina, doblada con cuidado, perfumada con algo que ella nunca había sentido antes. Era valentía, era ternura, era peligro. Sé que no puedo pedir nada, pero necesito decirlo. Lo que siento por ti ya no cabe en el silencio. Si tú sientes lo mismo, prepara mañana un pastel de naranja. Diré que vine a buscar azúcar, y sabré que puedo seguir soñando. Isabela lloró en silencio. Con los dedos cubiertos de harina, apretó el papel contra su pecho. Y esa noche, preparó el pastel más hermoso que jamás había hecho, con ralladura de naranja fresca, un toque de miel y gotas de esencia floral. El aroma invadió la casa, invadió el alma, invadió el destino. A la mañana siguiente, Mateo apareció, y al ver el pastel sobre la bandeja de barro, en la mesa del porche, sonrió. Era un grito disfrazado de masa suave y almíbar cítrico, pero no estaban solos. Detrás de la puerta entreabierta de la despensa, los ojos de doña Eulalia brillaban no de ternura, sino de furia silenciosa. Ella aún no sabía lo que ocurría, pero lo sentía, y el instinto de una madre muchas veces es más cruel que la verdad. Desde ese momento, la cocina dejó de ser solo un refugio, se convirtió en un campo minado. Isabela aún no lo sabía, pero el sabor del amor prohibido sería también el gusto del dolor más profundo que jamás habría sentido. A la mañana siguiente, la cocina estaba en silencio, pero no era el silencio acogedor de cuando la harina baila en el aire y los caldos burbujean despacio. Era un silencio denso, casi cruel, un silencio de ojos que observan, de pasos medidos, de palabras que no se atreven a salir. Isabela entró, como lo hacía siempre, antes de que el sol tocara el suelo del porche, pero lo encontró todo ya dispuesto. La leña ya había sido encendida, las hierbas ya estaban separadas, y, junto a la estufa, con los brazos cruzados y la mirada afilada como cuchillo nuevo, estaba doña Eulalia. «Hoy no vas a cocinar, Isabela», dijo ella, con un tono de voz demasiado dulce, como quien sirve veneno en copa de cristal. La joven dudó, confundida. El suelo pareció retroceder bajo sus pies. La cocina era el único lugar donde podía respirar, sentir, amar, aunque en secreto. Quitarle eso era como arrancarle la piel. «¿Pero por qué, mamá?», se atrevió a preguntar, en voz baja. «Porque he notado unos sabores demasiado peligrosos en tus platos, sabores que no me pertenecen, ni a esta casa, sabores de rebeldía». Isabela no respondió, no hacía falta, su respiración ya la delataba. El castigo vino poco después. Durante días, fue apartada de la cocina. Le encargaron limpiar los gallineros, recoger las hojas secas del huerto, pulir los candelabros antiguos del comedor. Tareas frías, sin alma, sin aroma, y, mientras tanto, Mateo dejó de venir. Ella miraba el camino todos los días, fingiendo que era por casualidad, pero lo sabía. Alguien le había dicho que se detuviera, o, peor aún, él mismo había renunciado. Tal vez el miedo lo había vencido, tal vez ella había malinterpretado las señales. Isabela se marchitaba, como una planta arrancada de raíz, y por las noches, o cuando todos dormían, entraba a escondidas en la cocina oscura, encendía una vela, y, con manos temblorosas, preparaba recetas pequeñas, solo para ella, panes diminutos, pasteles bajos, jarabes tímidos. Era su forma de resistir. Cierta madrugada, preparó una sopa de mandioca con menta. Era la receta favorita de Mateo, de aquella vez en que comentó, sonriendo, que esa combinación sabía a abrazo en día frío. No pudo evitarlo. Lloró sobre la olla, y el vapor que subía parecía llevar sus lágrimas directo al cielo. A la mañana siguiente, la sopa aún estaba caliente, pero quien la encontró no fue Isabela, fue Clara, su hermana del medio. Clara era práctica, rígida, vivía en busca de un buen matrimonio y no entendía las
rarezas de su hermana menor. Pero esa mañana probó la sopa y guardó silencio. ¿A qué sabe esto?, se preguntó a sí misma. Parece una carta no leída. Clara no lo sabía, pero había probado un poco de lo que Isabela había perdido. Aquella cocina, antes llena de color, ahora era gris, y el corazón de Isabela era un libro de recetas con páginas arrancadas. Pero incluso en los días más fríos, la llama de la esperanza puede no apagarse por completo. Solo duerme y espera. Los días se arrastraban como harina cayendo en lluvia lenta, y Isabela, lejos de la cocina y de Mateo, se había transformado en una sombra de sí misma. Poco a poco, su presencia parecía desvanecerse en la casa. Hablaba menos, comía menos, dormía mal, pero nadie lo notaba, o fingían no notarlo, hasta que, una tarde en la que el cielo parecía hecho de plomo y el viento traía olor a lluvia, él volvió. Mateo. La carreta se detuvo frente al portón con la naturalidad de quien nunca debió haberse ido. En el rostro llevaba la misma firmeza de siempre, pero en los ojos, un torbellino contenido. Bajó sin prisa, con un saco de azúcar en una mano y algo invisible, pero mucho más pesado, en la otra. Isabela lo vio desde la ventana del salón. El corazón, que dormía en silencio hacía semanas, despertó con un sobresalto. La madre cruzó de inmediato el patio y lo recibió con una frialdad cortante. ¿Qué quiere aquí, muchacho?, preguntó sin rodeos. Vine a hacer una entrega, respondió él, firme, y también a preguntar si puedo hablar con Isabela. Solo por un minuto. La frase cayó como un trueno en la galería. Doña Eulalia entrecerró los ojos. Ella no está disponible, y tampoco está interesada en conversaciones con mozos atrevidos. Él no discutió, pero miró hacia un costado, y la vio. Isabela, parada detrás de la cortina de lino crudo, con los ojos llenos de lágrimas y los labios entreabiertos, como si su nombre estuviera atascado allí, sofocándola. Fue un segundo, pero en ese segundo, todo ardió de nuevo. La ausencia, la nostalgia, la rabia por todo lo que no pudieron vivir. Esa noche, ella no pudo contenerse, y arriesgándolo todo, volvió a la cocina, preparó un postre que jamás había hecho antes, tarta caliente de chocolate amargo con ají picante. Era la receta más atrevida de su cuaderno, una explosión de sabores contradictorios, dulzura y fuego, ternura y furia, como lo que ella sentía. Puso todo de sí en esa masa, y al finalizar, cortó una pequeña porción y la envolvió con cuidado, como quien protege un pedazo de su propio corazón. Al día siguiente, dejó el paquete escondido bajo la carreta de leña, donde Mateo siempre pasaba cuando venía al pueblo. No escribió nombre, no escribió nada, pero él sabría, el sabor lo diría todo. En la madrugada siguiente, escuchó pasos discretos en la galería. Un papel fue deslizado por debajo de la puerta de la cocina. Lo comí, lo sentí, y si aún me quieres, espérame en la casa abandonada del molino. Mañana, al atardecer, si no vienes, lo entenderé. Isabela tuvo el papel entre las manos durante horas. Cada palabra parecía escrita con brasas. Ella lo sabía. Era una elección. Ir sería desafiarlo todo. A su madre, a la tradición, a su propia seguridad. Pero no ir sería seguir muriendo lentamente. Y a veces, amar vale más que obedecer, aunque el precio sea alto, aunque el final sea incierto.